Dios nos muestra y Dios nos revela qué es la Asamblea Santa para Él. ¿Qué son los festivales que Dios le muestra al hombre a través de su palabra que le tiene que hacer en el comienzo del primer mes del año? Dios le explica al hombre qué tiene que hacer cuando Él le llama a trabajar en su obra según el ministerio que Dios le ha entregado. Dios le explica cuál es el trabajo espiritual que estos tienen que hacer. La Asamblea Santa que Dios le habla al hombre a través de su palabra es una separación espiritual que Dios le pide al hombre según los servicios que se le vayan a dar. Cuando Dios nos habla de Asamblea Santa, Dios nos puede estar hablando del día de descanso y Dios nos puede estar hablando de aquel día que Dios quiere que el hombre saque para que vaya a su casa. La casa de Dios, Dios nos dice que es casa de oración. Aquí, en los días específicos que Dios nos muestra a través de la palabra, cada uno de los ministerios tiene que llegar a la casa de Dios el día señalado a hacer a Dios o a prepararle una asamblea santa, una reunión, un culto, un servicio. Dios mismo direcciona y le muestra al hombre cómo son los servicios, cuáles son los días de servicio que el hombre le tiene que hacer a Dios. Según el orden de los ministerios, el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra, va a trabajar para el Señor. La palabra del Señor nos dice que la Pascua del Señor comienza a la caída del sol, en el día 14 del primer mes. Esto equivale a enero. Dios nos dice que en el mes de enero, el día 14, a la caída del sol, aquí comienza la Pascua. Dios no envió al hombre los primeros o el primer mes del año a hacer un ayuno de 21 días. Todo lo que Dios quiere que el hombre haga en su ministerio, en su obra y en sus altares, y con la vida que Dios le dio, todo lo que Dios quiere que sus ministerios hagan está a través de la palabra. Dios le explica a cada ministerio lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer. Dios no le pidió al hombre, lo voy a repetir una vez más, que le hiciera 21 días de ayuno comenzando enero. Dios le dice que tiene que hacer el primer mes de enero. Dios nos dice que al día siguiente del día 14, al día siguiente del día 14, comenzarán los festivales de los panes sin levaduras. ¿A qué se refiere Dios cuando nos habla de estos panes sin levadura? Levadura viene a ser todo lo que el hombre hace en la obra de Dios y con su cuerpo que Dios no le ha pedido. Levadura viene a ser lo que el hombre añade a la obra de Dios y a sus ministerios.
Dios dice que todo aquel que añada o que le quite a sus ministerios va a acarrear maldición para su vida. Dios dice que este pan tiene que ser sin levadura. Este festival en honor al Señor continúa por 7 días. Y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. O sea que luego del 15, Dios dice cuenta 7 días. Durante ese lapso de tiempo, el pan que se prepare para el Señor tiene que ser sin levadura. Este pan implica a la vida espiritual que lleva el hombre. Este pan sin levadura implica a la vida que Dios llama a sus ministerios y al pueblo a vivir. Dios dice que no quiere que el pan tenga levadura. La palabra de Dios viene a ser el pan por el cual el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra se debe de alimentar. Cuando el ser humano llamado por Dios a trabajar en su obra mira al mundo, esto viene a ser levadura para la esencia que Dios depositó en el hombre. Esto es lo que Dios no quiere en sus festivales. Esto viene a ser, para dar un ejemplo, un ayuno para el Señor comenzando el mes de enero. Los hombres a nivel de naciones llamados por Dios, los hombres que Dios les ha entregado un ministerio, a principios del año tienen la costumbre de hacer o preparar 21 días de ayuno con el pueblo. Esto Dios no lo ha mandado a hacer. Dios nos da a través de su palabra todo lo que el sacerdote, todo lo que el sumo sacerdote, todo lo que los levitas, todo lo que los ministerios llamados por Dios a trabajar en su obra tienen que hacer. Todo lo que el pastor, el maestro, el evangelista, el apóstol y el profeta tienen que hacer. En cuanto a ceremonias, en cuanto a festivales para el Señor.